Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente a todos ustedes. Les doy la bienvenida al episodio número 278 del podcast, en el cual vamos a hablar sobre un tema tecnológico muy innovador en la agricultura, que es el blockchain, o mejor conocido en español como la cadena de bloques. Seguramente habrán escuchado en más de una ocasión este concepto relacionado con el tema de las criptomonedas, porque sí, el blockchain, o la blockchain más bien, es la base fundamental para el funcionamiento de las criptomonedas y es una tecnología que puede implementarse en el sector agrícola, y en esta ocasión vamos a platicar justamente cómo. Para ello me acompaña Carlos Romero, quien estudió la licenciatura en periodismo en la Universidad de Guadalajara. Posteriormente obtuvo un certificado en comercio internacional por la Universidad ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara, y después estudió una maestría en negocios agroalimentarios en la Universidad Panamericana. Carlos ha trabajado como representante de ventas en varias empresas del sector y actualmente es un amante del agromarketing y la comunicación, además de que es host y productor en Contacto Agrícola, un podcast que además les recomiendo buscar aquí en Spotify o en cualquier plataforma de podcast y escucharlo. Entonces, pasemos a la entrevista que tuve con Carlos. Hola Carlos, pues muchísimas gracias por estar aquí en el podcast. Para comenzar, me gustaría preguntarte a qué te dedicas. Cuéntanos un poco más sobre ti, por favor. Hola, ¿qué tal, Olmo? Muchas gracias. Hola a toda la audiencia. Mi nombre es Carlos Romero. Me dedico actualmente a dirigir una empresa de manejo integral de plagas y de desinfección. También vemos ahí en la parte de agricultura protegida y muchas cuestiones de trazabilidad. Entonces, también por otro lado, hacemos agromarketing. Los últimos 3 años estuvimos viendo y ejecutando campañas de marketing con la empresa Bayer en la marca de cal, precisamente, y pues nace toda nacen muchas cosas a raíz de la comunicación, que me apasiona y es algo de mi formación, y también del hacer agronegocios, ¿no? La oportunidad que me dan en esta empresa de manejo integral de plagas tiene mucha relevancia porque creo que es muy importante la trazabilidad de los alimentos, y en la cadena agroalimentaria hay muchas oportunidades de negocio y sobre todo enfocadas a esta nueva fiebre que se viene con la descentralización y el blockchain para eso mismo, ¿no? Poder descentralizar los negocios de instituciones o de gobierno, porque a veces vemos que son muy altos los costos que pagamos por este tipo de transacciones o por este tipo de instituciones que nos hacen ir sobre pues algo reglamentario, y vemos que hay una oportunidad muy grande en esta situación del blockchain y la trazabilidad de los alimentos. Sin duda, este tema, Carlos, de la trazabilidad de los alimentos es importante, pero creo que en los siguientes años va a ser todavía más importante porque los clientes están queriendo saber de dónde provienen los productos que están consumiendo. Pero para comenzar, cuéntame qué es la blockchain, o sea, ¿cómo tú definirías esta tecnología? Mira, yo la defino como algo que hace más difícil que te puedan hackear o que puedan borrar o que puedan cambiar a alguien, ¿no? Nosotros, te voy a poner un ejemplo, hacemos contratos o notariamos ciertos documentos, ¿verdad? Con ciertas instituciones que son centralizadas, claro, porque rinden cuentas al final del día a un gobierno. Sí. Cuando hablamos de blockchain, esto es confianza en la misma cadena, porque el blockchain lo que hace es, con base a una huella digital, hacer toda una cadena de nodos que cuando tú quieras intervenir en uno de esos o sacar información de esos, si no tienes la firma digital, no puedes entrar, porque toda la cadena tiene que ver con esa firma digital. Ahorita, más adelante, me gustaría platicarte de eso. Sin embargo, en este momento, para entender lo que es el blockchain, que es una cadena de bloques digitales,
La primera vez que salió este concepto fue en 1991 y su uso original era añadir una marca de tiempo para que no fuera posible alterar la fecha en documentos, ¿no? Eso fue en el 91. Okay. Pero en el 2009 viene este creador, un grupo se cree que es una persona, pero se cree también que es un grupo de personas las que utilizan esta tecnología y la utilizan en el blockchain, la utilizan en lo que hoy conocemos la criptodivisa, que es el Bitcoin. Entonces, de ahí viene el uso ya, ¿cómo se le podría decir? Masivo o para masificar en los últimos 13 años, ¿no? Que es lo que hemos visto con el Bitcoin. Pero han venido otras empresas a desarrollar otros blockchains, otras cadenas de blockchain, hecho más baratos los costos de transacciones, porque aunque sea blockchain y sea cuestiones digitales, documentos digitales, arte digital, todo esto tiene que pagar un costo de transacción, pero estos costos de transacción son más baratos que los costos centralizados, claro, ¿no? Entonces, hay unas nuevas cadenas de bloques que se han venido utilizando que se han venido haciendo después del nacimiento de Bitcoin y han facilitado toda esta transferencia de datos y agilizado, ¿no? Poniendo capas a los bloques y haciendo más fácil las transacciones entre nodos, pero teniendo la misma eficacia de poder, se puede decir, encriptar o guardar la identidad de se les conoce NFTs, Non-Fungible Tokens, no funcionan para nada, pero es un token, es una marca digital. Es muy raro. Mira, esto de la blockchain es bastante interesante. Creo que sería bueno que comentaras por qué esta tecnología podría utilizarse en la agricultura y específicamente cómo se podría utilizar o más bien cómo se podría implementar. Claro, buenísima pregunta. Y la verdad es que todos decimos, oye, en la agricultura, ¿cómo le hacemos para integrar este mundo digital a lo físico, ¿no? Pues nos parece raro porque decimos, sí, ¿cómo vamos a producir una lechuga allá adentro, en ese espacio, en ese multiverso, en ese metaverso, ¿no? O en esa parte digital. Sí. Sin embargo, hay muchas formas de sí poderlo integrar. Y les voy a dar un ejemplo. En Argentina, una finca donde tenían miles de cabezas de ganado, dijeron, pues vamos a exportar nuestro ganado y vemos una oportunidad en exportarlo a Dubái. Y en Dubái nos están pidiendo que lo hagamos por medio del blockchain. Entonces lo que ellos hicieron a todo su ganado, lo hicieron un token no fungible o un NFT. Okay. Entonces, en ese NFT, ¿qué es lo que guardan, no? Me imagino que deben de guardar el número de registro del ganado, fecha de nacimiento, fecha de salida, bastante información que nadie va a poder modificar, porque si alguien alterara esta información, en el otro bloque se darían cuenta y en el siguiente bloque se darían cuenta, entonces toda la red rechazaría esa transacción. Por eso es muy importante la trazabilidad. Estamos hablando, de que, por ejemplo, cada cabeza de ganado que se vende, digámoslo así, con un archivo digital donde va toda la información de cómo fue criado, cómo fue alimentado. ¿A esto te refieres? Sí, claro, y va mucho aunado a la cuestión de agregar valor a tu producto, ¿no? A tu subproducto del ramo agroalimentario, ¿no? Tienes tu producción primaria y haces una transformación y esta transformación implica tener cierta trazabilidad. Entonces es donde imprimes en este token digital toda esta información que ya se va a convertir como un tipo hasta contrato digital que vas a ir pudiendo pasar. Y tú vas a ser el único dueño de él o la persona a la que tú le vendas este NFT. Y de ahí es donde si tu proyecto, que se les conoce como DAO, puede tener un auge y puede hasta convertirse, bueno, tú tienes un token, que ese token se puede convertir en una moneda, en una criptomoneda, ¿no? Vamos a ponerle Ovino Coin, en el caso de este caso, ¿no? De este ejemplo, el Ovino Coin, ¿vale? Entonces, sabemos que en tu proceso de producción, tienes un rastro TIF, tienes certificaciones por esto, tienes Angus, tienes una estrella Michelin porque aparte hiciste otro subproducto. Venga, todo esto tiene un valor y ese valor lo puedes vender en la red. Oye, y en este sentido, ¿no podría ser un problema
que no se llegue a la estandarización, sino que cada quien cree su propio token? O sea, yo quiero vender mi maíz, creo mi token, yo quiero vender mi arroz, y a lo mejor no a nivel de productor, ni siquiera a nivel de región, pero a nivel de país, me imagino que cada país podría estar interesado en tener su propio token para comercializar sus productos. No podría haber ahí una incompatibilidad en la información, porque si yo manejo un token, pero vendo mi producto a un país donde manejan otro, pues ¿cómo van a sobreescribir información? Hay carteras donde sí no son, los tokens no son verdaderamente compatibles, pero como o sea, como una comunidad o como las personas mismas le aportan un valor a ese token, lo puedes vender y hacer una transacción para tener dinero, hasta dinero fiat, ¿no? Al que le conocemos comúnmente, que es el dinero en efectivo o el dinero que pasa a través de alguna institución. Entonces, hay formas en las que sí puedes comercializar tu token, aunque las carteras o los blockchain sean diferentes, ¿no? Hay muchos blockchain que son compatibles con otros, pero sí hay diferencias en algunos, ¿no? No todos van a ser lo mismo, no es como si yo compro el Ovino Coin y el Avocado Coin y van a ser compatibles en un mismo blockchain. Ahí también tenemos que elegir qué tipo de NFT o de blockchain vamos a utilizar, ¿no? Desde el punto de vista de ventaja competitiva a un agricultor, ¿para qué le serviría tener este tipo de tokens digitales? Mira, me imagino en un escenario donde se unen varios, esto es para el minifundio, donde se unen ciertos productores, 100 productores, donde tienen de 3 a 5 hectáreas. Entonces dicen, vamos haciendo un token, una tipo cooperativa, y vamos haciendo un token para poderlo comercializar a un mejor valor, porque este maíz va tratado de una forma diferente a los otros manejos que manejan en la región, ¿no? Y aparte queremos enfocarlo hacia un nicho de venta, donde ya sabemos que nos lo van a comprar por cumplir estos tipos de requisitos o por tener este tipo de tecnología. Entonces, es ahí a lo mejor donde puedes estandarizar una moneda para toda la comunidad y donde también tu proyecto como una DAO podría resultar interesante para otros inversionistas del mismo minifundio o también de productores más grandes, ¿no? Que tienen ya cientos de hectáreas. Oye, Carlos, aquí me entra la duda. O sea, un grupo de agricultores que realizan un manejo sustentable, por ejemplo, podrían tener su token para garantizar a los clientes que tienen ese manejo. Pero mi duda es, ¿cómo se liga el token con la realidad? Porque en algún momento pienso, podría un grupo de agricultores decir, pues vamos a ponerle ahí información de que somos orgánicos, sustentables, etcétera, etcétera, cuando en la realidad no puede no ser cierto. Sí, totalmente de acuerdo. Y eso lo vemos mucho en las producciones orgánicas, ¿no? Donde en algunos casos la producción orgánica es de día y la producción ya normalita es de noche, ¿no? O nada más somos orgánicos de día. Entonces, creo que puede ser posible que tener esta información más certera por lo mismo, ¿no? Porque todos los datos los estás metiendo en el blockchain, o sea, todas tus bitácoras, todos tus esquemas, todas tus certificaciones van a ir ahí. Entonces, si un auditor se mete en la noche o en la mañana, o sea, va a ser lo mismo. Tiene que encontrarse una forma donde el blockchain aporte a este tipo de problemáticas que existen en el agro, que sabemos que no, aunque digamos que somos orgánicos, hay muchos que no lo somos, y que ahí es donde está el beneficio que puede traer el blockchain a la agricultura, ¿no? Tener todo este registro de datos y que no exista una entidad que pueda decir, mira, ya me dieron 50,000 pesos, yo voy a decir que sí, porque tendrían que darle esos 50,000 pesos a toda la cadena de bloques, y es muchísimo. O sea, estaríamos hablando de que al final se trata de un registro que una vez escrito no se puede modificar. Eso es lo que realmente aportaría el blockchain a la agricultura, llevar este registro para que todo el mundo pueda consultarlo y nadie puede decir, ay, te doy dinero por debajo del agua, ahora cámbiale el valor, ¿no? Sí, exactamente. Descentralizas, eliminas costos a terceros y también ese tipo de actos de corrupción, ¿no? Que se puedan llamar como actos de corrupción o malas prácticas, ¿no? A ver, mencionaste el concepto ya varias veces de descentralizar. ¿Qué implica esto? ¿Dónde está la información?
está en el blockchain, está en miles de cadenas de nodos, o sea, está toda la red. Tú me preguntarías, ¿quién es dueño de Bitcoin? Todos los que tenemos inversión en Bitcoin somos dueños de Bitcoin. La cuestión de oferta y de demanda es la que delimita eso, ¿no? ¿Quiénes son más dueños y quiénes son menos dueños? Pero entonces todos estamos observando esta cadena de nodos. Todos tenemos que estar de acuerdo porque se haga un Bitcoin más. Por eso existen los mineros. Entonces, es toda una red donde tú puedes hacer un blockchain o una aplicación que esté arriba de un blockchain y ahí hacer un sistema de pagos, hacer un sistema de contratos, hacer un sistema de certificaciones, hacer un sistema de... Hay muchas aplicaciones que puedes hacer y que puedes integrar a la agricultura. Y por eso digo, o sea, se puede hacer para pagos, para transportes, para operación, para muchas cosas puedes tú descentralizar todo, ¿no? Ok, entonces sin duda la tecnología podría tener muchos usos, pero si nosotros quisiéramos convencer a la agroindustria, porque me imagino que 99% de las personas que están escuchando esto quizá todavía no entiendan por completo lo que implica el blockchain, entre los cuales yo me incluyo, para poderlo entender de mejor manera, si yo le digo a un agricultor, paga por un software de gestión, un ERP, lo va a descargar en su computadora de la nube de la empresa, pero lo va a tener, digamos, en una computadora y ahí va a poder estar viendo todo esto. Cuando tú me dices que nadie es dueño de estos tokens y que todo el mundo puede verlos, ¿dónde se ven? ¿Dónde? O sea, si un agricultor quiere decir, quiero ver esta información que es de mi token, ¿dónde lo veo? Sí, bueno, una cosa, todos somos dueños, porque cuando tú compras un token sí tienes un registro de propiedad. Okay. Y eso es lo que le aporta el valor. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Hace unos meses, en el metaverso, Snoop Dogg compró un terreno y hizo una casa, ¿no? A base de tokens. Entonces, los terrenos que estaban alrededor se incrementó su valor, porque son tokens que están a un lado de la casa de Snoop Dogg. Tú podrías decir, mira, aquí estoy a un lado de la casa de Snoop Dogg dentro del metaverso. Tengo un token carísimo y tú eres el único dueño de ese token. Entonces, sí somos dueños de los tokens, sí los podemos ver. Existen carteras para tokens y donde hasta también puedes crear ahí apps o también puedes crear tus mismos tokens, tus NFTs, arte, ya sea también contratos, pero hay diferentes aplicaciones que son aplicaciones descentralizadas, no son tipo WhatsApp, YouTube, que ellos utilizan nuestros datos a veces para vendernos cosas, se utilizan los datos para hacer no sé qué, o hasta para ganar elecciones. Ya vimos el caso de hace alrededor de unos años con Trump ahí, todo este conflicto que se hizo porque supuestamente Rusia intervino con los algoritmos de Facebook. Entonces, esa es una situación, y el tener una aplicación descentralizada, pues no vas a rendir cuenta a nadie, y tú tienes pues el poder de tener esos datos guardados para ti, ¿no? Hasta los de tu misma comunidad o las personas que estén ahí. Existen estas carteras, una, por ejemplo, voy a decir MetaMask, ahí es donde puedes comprar tus criptomonedas, y es donde dices, ahí sí soy dueño de mi token, en una cartera, porque existen otro tipo de aplicaciones que son centralizadas, que fungen como un tipo banco, que ellos con su capital de criptomonedas lo que hacen es venderte a ti. Voy a poner un ejemplo, Bitso. Bitso es una cartera donde tú no eres dueño del token. El dueño del token es Bitso. Entonces, tú cuando adquieres una criptomoneda con ellos, pagas pues un gas, que es una transacción, más la comisión que te cobran ellos, que es como la comisión del banco. Tú estás pagando doble transacción. Pero estas aplicaciones que son más como un banco, te apoyan mucho porque puedes estar haciendo intercambio de criptomonedas entre ellas y hacer pagos ya desde tu cuenta como tipo de banco, pero con criptomonedas, o también convertirlas nuevamente a pesos y hacer tus transacciones normalmente con transferencias electrónicas. Ok, sin duda este tema es bastante interesante. Si una cadena agroalimentaria pone el cultivo que quieras, vamos a poner el tema del aguacate, quisiera mejorar su trazabilidad implementando esta tecnología de blockchain, ¿por dónde hay que empezar? Porque al final de cuentas,
esta tecnología ya existe, esta tecnología ya está siendo utilizada, como bien nos lo comentas, pero alguien del agro, o no necesariamente una persona, sino una organización o una empresa, ¿cómo empieza con esta tecnología? Porque al final de cuentas has mencionado muchos conceptos técnicos que no son de nuestro sector. Totalmente, totalmente. Yo creo que el primer paso es asesorarse y saber cómo puede beneficiar a nuestra empresa esta tecnología. Ya lo comenté hace rato en el ejemplo de esta finca argentina que empezó a exportar su ganado a Dubái, ¿no? Ellos vieron esa necesidad, entonces fueron, al igual que otras empresas cuando se quieren certificar para exportar sus productos agroalimentarios a otros países, a asesorarse con personas que pudieran ya hacerles contratos digitales. Yo al momento también no soy un experto, me gusta mucho este tema, creo que hay muchas posibilidades y que en los próximos 3 años va a avanzar muchísimo esto. Entonces, también mentiría al momento de decirles vayan con tal persona, porque estamos también en Latinoamérica descubriendo todo esto, porque muchos de los conceptos, como tú te has dado cuenta, están en inglés, ¿no? O sea, ni siquiera están traducidos a nuestro idioma. Sí. Entonces también es una situación de personas como nosotros que estamos interesados en traer beneficios a la agricultura de alguna forma, aportando valor. Entonces, pues es esto que estamos haciendo, ¿no? Tratando de traducir esta información y llevarla por un buen camino y que no vaya también a tomarse de otra forma, donde Carlos nos está diciendo, váyanse todos al blockchain, saquen su criptomoneda. No, también son temas, como ya lo platicamos antes con alguien de la audiencia que tengo en mis redes sociales, que es algo de donde tienes que invertir y a lo mejor no podemos correr por la volatilidad que hay en los mercados, pero también no nos podemos quedar atrás. Tenemos que aprender más de estas tecnologías. Y otro de los casos es una chava también una vez me dice, Carlos, nosotros no sabemos nada de esto, es más, todo lo que me acabas de decir, ni siquiera comprendo, ¿no?, las palabras. Sí, yo creo que la invitación es esto, vamos a tratar de entender un poco y comprenderlo, porque es un panorama muy amplio, y yo lo que siempre trato de estar compartiendo e incentivando es a que veamos otro tipo de negocios en la agricultura que no tengan que ver nada más con la utilización de nuestras tierras. Sabemos que tenemos muchas tierras. Sin embargo, en las teorías del capitalismo se ha visto cómo las desigualdades más amplias se han creado por el mismo amor al capital de la tierra o por el mismo desuso de las tierras, ¿no? Pasa en los países europeos, ¿no? Cómo el valor de las tierras fue decayendo y fue aumentando el valor en bienes y servicios, ¿no? Y más en servicios y en tecnología. Entonces, como mexicanos y personas que nos dedicamos a la agricultura, y jóvenes sobre todo, debemos estar ya teniendo en mente que estas tecnologías, por más que queramos o no, van a ser parte de nuestra labor día con día. Entonces, adoptémoslas y tratemos de entenderlas y siempre busquemos a los expertos. Muy bien. Al final, hablar de esta tecnología es hablar en el tema de trazabilidad. Desde tu punto de vista, o tú cómo ves a la trazabilidad, ¿cómo la podrías explicar? Bueno, yo la podría explicar desde el punto de vista de protección de cultivos, me gustaría decirlo, y también de la parte del sector agroalimentario. Es muy importante, o sea, hacer el buen uso de los agroquímicos, el clásico boom. Entonces, empresas ya están trabajando en esa trazabilidad desde los productos. Entonces, tú como prestador de servicios, tú como productor, si ya también estás entrando a esto de la trazabilidad, va a ser muy importante, porque muchas cosas de las que hacías vas a dejar de hacer. Y es lo que pasa, ¿no? A veces nosotros pensamos que las cosas van muy bien porque no vemos dificultades, pero cuando hacemos un pequeño cambio vemos que sí hay ciertas dificultades, entonces eso se traduce en mejora continua. Yo creo que va muy de la mano la mejora continua, y no lo veo nada más en el aspecto de trazabilidad, sino también creo que hay oportunidades al integrar, pues ya lo hablábamos, las criptomonedas o las criptodivisas, porque ahorita el 1.4% de la población es de los que las utiliza, y se prevé que la generación Z sean los que vayan a gastar casi todo en NFTs. Entonces, no solo la trazabilidad, sino también en la parte del marketing, por el otro lado,
tener al metaverso y ya tener estructuras de blockchain y ya trabajando en esto, pues va a ser una integración más fácil. Porque pongamos un ejemplo, más adelante, ¿no? Tenemos un cultivo indoors y queremos venderlo, y está en una ciudad, ¿no? Nuestro cultivo indoors está en el centro de la ciudad, está en Andares, punto. Y la persona de Andares se mete al metaverso, está jugando, una persona que vive en un condominio de ahí y dice, puta, güey, que quiero unas lechugas del Inge Marciano, que las vende por aquí cerca, pues las quiero aquí en mi casa, ¿no? Te metes al metaverso, vas al espacio físico, al espacio digital de esto y eliges tu lechuga y ya te llega ahí. Es un ejemplo una lechuga, ¿no? Podemos hablar de otros productos agroalimentarios, que la tendencia también va a eso, ¿no? A no consumir a que la cadena, a que la huella en la parte de la logística, la huella de carbono también no afecte tanto, ¿no? En la parte logística. Por eso también producir alimentos en las urbes o en las grandes ciudades. Entonces ahí es una forma de integración y es parte que tiene que ver con la mercadotecnia, el blockchain y también la inteligencia artificial. Muy bien, Carlos, sin duda un tema pues, bastante interesante que apenas comenzamos a tocar en la agroindustria. Para finalizar nuestra plática, te solicitaría si tienes algún comentario final para la audiencia del podcast, lo hagas en este momento, por favor. Muchas gracias por darse su tiempo a escuchar este podcast. La verdad que para mí ha sido todo un orgullo que esta invitación, Olmo, muchas gracias, la verdad que siempre estuve pensando que algún día podría estar en este podcast. Muchas gracias por la oportunidad. Espero que les haya servido, a lo mejor poco o mucho, esta información. Yo no soy un experto, sin embargo, me gusta este tema, me apasiona la tecnología y creo que nuestra agricultura puede avanzar más si hacemos que esa brecha generacional le meta con 100 a los agronegocios. La verdad que tenemos un muy buen futuro porque tenemos tierras, tenemos creatividad y aparte, pues somos un chingo de jóvenes aquí en México, así es que tenemos todo para romperla en los próximos 10 años quizás, ¿no? ¿Para qué irnos tan lejos? A lo mejor 5 años, porque va avanzando muy rápido la tecnología. Sin embargo, hay que estar preparados. Muchas gracias. Y hasta aquí la conversación que tuve con Carlos, a quien le agradezco por el tiempo y la disposición para estar aquí en Podcast Agricultura. Como pudieron escuchar, es un tema que tiene sus complejidades porque se trata, a final de cuentas, de una innovación tecnológica que surgió en un sector ajeno a la agricultura, el cual, sin embargo, debido a sus características, puede ofrecer una solución en este sector, que es justamente la solución de la trazabilidad, como bien comentábamos. Claro, poco a poco seguramente la blockchain va a comenzar a tener cada vez más aplicaciones en nuestro sector y hay que estar pendientes de lo que ocurra con la implementación o más bien traer esta tecnología a la agricultura. No me resta más que agradecerles por estar ahí. Recuerden que yo los espero muy pronto con un episodio más del podcast. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.